sí a su Señor. Amén. Señor, le pido que en esta hermosa mañana usted disponga su corazón para adorar a Dios, para entrar a la presencia en la intimidad con Él. Padre, en esta hermosa mañana queremos agradecerte por darnos el privilegio, Señor, además de habitar en tu presencia, de estar en este lugar, en tu casa, tu morada, Señor. Gracias por cada joven, Señor, que se encuentra en esta iglesia, por cada anciano, por cada niño, aún, Señor, por cada adulto. Declaramos cielos abiertos, Padre, para que sea tu lluvia, Señor, ministrando, Señor, regando, Señor, nuestro canto, nuestras vidas. Declaramos, Señor, provisión, declaramos toda palabra profética, Señor, revelada, que en esta mañana podamos, oh Dios, ser adentrados a una dimensión espiritual mayor, para entender, Señor, la inescrutable riqueza de tu gloria, para entender que fuimos, Señor, destinados para grandes cosas, Padre, para impactar, pero también para llevar el evangelio del reino, Señor, a toda criatura, Señor. Declaramos que cada hermano hoy es transicionado, llevado a una dimensión de fe sobrenatural, que toda puerta que haya estado cerrada en esta mañana se abre en el nombre de Jesús. Yo desato por el Espíritu, por el tabaco de la palabra, por el Espíritu de la palabra, el Espíritu Santo, el Rajacodesh. Yo desato un espíritu de revelación, pero también un espíritu de entendimiento para entender y servir y poner el pueblo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, revélanos, Señor, tu obra perfecta, y revélanos, Señor, tu propósito para con nuestras vidas. Haz carbones encendidos con mis labios para que pueda hablar palabra y poder y ser edificado, Señor, tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de bien, no se puede sentar todavía. Denle un abrazo, un saludo a la persona que tiene a la par, que viene a su lado. Bendígale, dígale. Estás bendecido, estás bendecida. En victoria, prosperidad, en el nombre de Jesús. Llenos de espíritu. Amén. Bendiga, declara la palabra sobre su hermano, sobre su hermana, en esta mañana. El Señor habla. Dios está preparando lo mejor de su mañana, lo mejor de su iglesia, para que tú puedas degustar la palabra profética del Padre. Amén. Aleluya. Pues ahora sí puede tomar su asiento. Ahora se cómodo. ¿Cuántos en esta hermosa mañana están dispuestos a abrir el sediento de la palabra del Señor? Una de las cosas que dice nuestro apóstol, que dice el apóstol Jerónimo Maldonado, que siempre debemos tener hambre y sed de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me siento maravillado porque yo sé que aquí hay un pueblo que quiere más de Dios, quiere más de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Anhelamos más de su presencia. Así que en esta mañana yo le invito que usted abra su Biblia, el Evangelio. Pero antes de ir a esta palabra, le invito que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 3. Voy a tratar de ser bien explícito y explicar esta palabra, porque hay mucha tela que cortar. Ok, para los que no saben, el libro de los Hechos es el primer libro después de los Evangelios. Amén. Capítulo 3. Hechos capítulo 3.
decir amén? Vamos a estar leyendo. Ok. Desde el verso 19 al verso 21. Y dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, y es conmigo, es necesario, que el cielo reciba hasta los tiempos, diga tiempos, de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Diga conmigo: restaurando y reedificando la casa del Padre. Diga conmigo: restaurando y reedificando la casa del Padre. Para darle un secreto, que cuando nosotros hablamos del templo, de la morada, como este ministerio apostólico, morada de Dios, estamos hablando que nosotros somos morada del Padre, es decir, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este pasaje que acabamos de leer, dice algo muy importante que nos interesa a nosotros, y aquí es donde quiero llegar. Mucha gente está en la iglesia, dentro de la casa del Padre, pero no en la casa del Padre. ¿Lo vieron? Mucha gente está en su lugar de trabajo, en su casa, pero no en la presencia del Padre, dentro de la morada. Y aquí es donde yo quiero hablar de la restauración, que habla la palabra, dice: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, no dice algunas cosas. Así que cuando estamos hablando de restauración, estamos hablando de algo, cuando algo es restaurado, mejora la calidad, mejora aquella condición. Si yo voy a restaurar mi silla, yo voy a igualar o a mejorar esa silla a como era antes. Es decir, debe quedar mejor. Siempre que algo es restaurado es mejorado, nunca queda igual. Pero en términos humanos, cuando algo es restaurado, queda igual que como estaba antes. Pero lo espiritual supera lo anterior. Entonces, a manera de introducción, quiero decir que el Señor Jesucristo, permítanme, el Señor Jesucristo está trayendo una restauración de todas las cosas. Dentro de esa restauración está la familia. Dios necesita restaurar la familia, porque dentro de la familia está la base para que nosotros podamos tener una iglesia sólida. Si Cristo es el Señor de la familia, nosotros podemos decir que Cristo es la cabeza del edificio. La familia compone la iglesia, pero si Cristo no está como cabeza de la iglesia, como cabeza de la familia, entonces podemos decir que en un momento determinado, nosotros como miembros, como cuerpo de Cristo, podemos cojear, podemos salirnos del camino, pero cuando Cristo, que es la cabeza de la iglesia, está sobre la iglesia y en la iglesia, y quiero comenzar diciendo que cuando el Espíritu Santo se revelaba a los profetas, hablaba con los profetas, pero una vez el Espíritu Santo descendió, diga conmigo, descendió. Si hay alguien durmiendo, hágale así, dígale: descendió.
y entró en la iglesia, es decir, entró en el aposento alto, entró en aquellos que estaban orando, en aquellos 120, y se cree que eran más de 120, pero la Biblia habla de 120, que estaban en Pentecostés y el Espíritu Santo descendió. Entonces ya el Espíritu Santo entró en la iglesia, dejó de ser una sombra y ahora entró a ser una persona, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Cuando dicen amén. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la iglesia, viene a morar en una familia, viene a morar en una ciudad, en un ministerio, viene a morar, Dios comienza a derribar todo argumento. Dios comienza a quitar toda escoria, todo pecado, todo aquello que está oculto. Él lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque donde está o habita la luz no hay tinieblas. Porque dice la palabra que donde está la luz no hay tinieblas. Entonces, escúcheme, cuando algo es restaurado, algo es transformado. Diga conmigo, transformado. Dígale, te tienes que transformar. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, de encarar a la persona que está a su lado. No seas tan pesimista. No seas tan negativo. No le eches la culpa a la vaca. Declara, Dios te ha dado a ti sabiduría. Tienes que entender que en ti está el lenguaje del reino para cambiar las cosas. Declara conmigo, para cambiar mi vida, para cambiar mi familia, para cambiar mi iglesia, para cambiar mi ciudad, para cambiar mi nación, para cambiar mi generación, para cambiar todo. Espíritu, alma y cuerpo debe ser transformado, lo dice la palabra. Si no, lea Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice: no conformé a este siglo, hablando de este sistema, de la palabra cosmos. Ahora, diga conmigo, tiempo de restauración. En la restauración el enemigo no quería, desde el principio, el enemigo, el plan del antidiseño del enemigo era que no se levantasen en la iglesia profetas. Porque cuando se levantan los profetas, entonces los antidiseños del enemigo son revelados, es decir, Dios saca lo oculto a la luz. El pecado sale a la luz. Se levantan hombres, por eso Dios levantó a Samuel. Luego vamos a hablar de eso. Pero Dios levanta a Samuel porque había un sacerdocio y Dios necesitaba cambiar ese sacerdocio. Recordemos que estaba Elí como sacerdote, pero Elí era el sacerdote, pero había unos hijos que tenía Elí, que eran los que estaban al frente supuestamente del sacerdocio, Ofni y Fides. Y estos hijos del sacerdote Elí eran desobedientes a Dios. Y conmigo, no sea desobediente, sea entendido, sea obediente, diligente a Dios. Y dice: en aquellos días el liderazgo de Israel obviamente andaba perdido, extraviado. Cuando alguien anda perdido, extraviado, carga, usted no ha visto gente con un bastoncito, gente que anda perdida, extraviada. Algunos lo hacen porque están ciegos, necesitan de otro que vaya, pero usted no necesita de otro que lo lleve a usted a la presencia del Padre. Usted debe estar en la casa del Padre y ser transformado para ser llevado a un nuevo nivel y a una nueva dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían, diga conmigo, revelación. Diga conmigo, sin revelación, el pueblo perece, el pueblo se desenfrena. 1 Samuel 2:12. Dice que
Se suponía que ellos ministraban al Señor en presencia de Él. Pero ellos andaban liviano, diga conmigo, liviano. Si estás liviano, no puedes gobernar. Dígale conmigo, si estás liviano, no puedes gobernar. No puedes establecer diseño de Dios. Pero lamentablemente en esos días ellos vivían extraviados, vivían en pecado, se habían corrompido el sacerdocio. Así que Dios tenía que levantar un nuevo sacerdote, un nuevo profeta. Y ese profeta era Samuel. Samuel era un jovencito conforme al corazón de Dios. Se dice que desde niño, desde antes de nacer, Samuel fue concebido y fue santificado y fue consagrado a Dios. Es decir, Samuel era un escogido. Declare conmigo, yo soy una escogida, un escogido de Dios. El enemigo va a tener que correr, temerá ante el Dios de Samuel y ante el Dios de usted. Y dice la palabra del Señor que era muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, es decir, de estos hijos de Eli. Así que Dios tuvo que levantar un nuevo sacerdote llamado Samuel. Y dice la palabra que Ana lo dedicó, lo consagró a Dios y dijo, bueno, ahora usted va a servir al rey, usted va a servir al Padre, usted va a ayudar al sacerdote en todo lo que haga falta. Ahora escuche bien, dice la palabra del Señor, y aquí quiero detenerme. Tiempo de restauración, declare conmigo, restauración. Volviendo a la idea anterior, Satanás, él no quiere que se levante un profeta en medio de la iglesia o en medio de la casa, es decir, de su familia. Así que no subestime cuando usted tenga un hijo y usted sepa que le tiene un llamado, o ya usted que ese niño ha sido escogido para algo grande, porque usted tiene que mirar con los ojos de la fe lo que Dios quiere decir. Así que Samuel era un joven conforme al corazón de Dios, pero Samuel conocía a Dios. Y es necesario restaurar y traer una reforma de parte de Dios, porque la iglesia necesita entrar a otra dimensión. Escuche, otra dimensión. ¿Qué sucede? Cuando los profetas llegaban a una ciudad y esa ciudad estaba en ruinas, tal vez el caso de Samuel y el caso de Elías y de Eliseo, Dios cambiaba esa ciudad, Dios transformaba esa ciudad, Dios hacía que la ciudad fuese bendecida, que la ciudad seguía, que la ciudad prosperara, que hubiese fruto, que hubiese cosecha, que hubiese multiplicación. Pero cuando estamos hablando de restauración, estamos hablando de reedificación de la casa del Padre, estamos hablando cuando la iglesia se prepara para tomar posesión. Por eso el Señor le dijo a Josué, más adelante le dijo, todo lugar que pisar la planta de tu pie será tu territorio. Pero la iglesia necesita ser transformada, ser restaurada, para entrar en posesión. Escuche bien, Elí era un sacerdote, pero ya Elí había perdido el temor a Dios. Como hay muchos altares hoy en día que han perdido el temor a Dios, y ahora cualquier persona sube al altar y cualquier persona ministra en la iglesia, cualquier persona porque canta bonito, porque hace esto, hace aquello, ya esa persona porque tiene habilidades, ya esa persona es apta, y cuando dice Pablo, apto para enseñar. Entonces escuche bien, Dios necesita restaurar y necesita reedificar su iglesia. Por eso Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia está fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. No hay otro fundamento, no hay otra palabra revelacional, no hay otra doctrina, no hay otro basamento legal que Jesús o Yeshua, hablando en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces, escuchen bien, ¿qué sucedió? Que la iglesia atravesó un momento de oscurantismo. Cuando la iglesia pasa por ese oscurantismo, Constantino trata de hacer un tratado de paz, vamos a llamarlo así, con la iglesia. Es decir, ustedes no me persiguen y denuncian lo que nosotros hacemos, pero ustedes dejan de predicar ese Cristo. Diga conmigo restauración. ¿Por qué hablo de la restauración? Porque hemos olvidado el mensaje de la cruz, es decir, el mensaje de redención. Ya hoy en día es muy difícil que usted escuche hablar de que Cristo viene, de que Cristo salva, de que hay una iglesia que debe salir a la calle y decir que Jesucristo es el Señor. Hemos dejado ese mensaje por otro mensaje. Pero el Espíritu está trayendo, diga conmigo, reforma a la iglesia. Entonces la restauración hace que la iglesia entre en el orden de Dios para ser transformada, para ser reformada. La reforma es una enmienda que se hace o que el Espíritu de Dios hace a su iglesia para que la iglesia entre en un diseño, diga conmigo, diseño de revelación. Sin revelación no hay conocimiento, sin revelación no hay visión. Entonces, escuchen bien, entonces se levanta Samuel. Samuel comienza a confrontar a los profetas de Baal, de Acera, los reyes como el rey acá, y Elías, entre otros. Elías también confrontó acá. Pero Samuel comienza a confrontar por el poder que él había recibido y que había sido llamado por Dios. Y se levanta un nuevo sacerdote, un nuevo orden de sacerdocio. Usted sabía que el enemigo siempre trata de traer algo que sea parecido, pero que no es el diseño del Padre. Yo quiero que usted vaya a la Biblia, que abra su Biblia conmigo y vamos a irnos a Ageo. Quiero ser aquello que ya les voy a decir. Te va al Antiguo Testamento, Ageo. Ageo está después de Sofonía y antes de Zacarías. Ese era el penúltimo libro. Y el capítulo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, y el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Ya conmigo tiempo de restauración. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Dios diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros que habitáis en vuestra casa desolada, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal y saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte. Diga conmigo: voy a subir al monte. Y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dejémoslo hasta allí. Yo lo que quería es que la mente saliera del espíritu de ruina, del espíritu de rancho. Sí.
fue en el pasado. Pero ¿sabe qué? Dios está hablando de restauración de todas las cosas. Y parte de esa restauración es la reforma apostólica. Con la reforma apostólica Dios restablece los 5 ministerios. ¿Qué decir? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si no leen Efesios capítulo 4, verso 11 y 1 Corintios 12, 28, ahí está la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. Lo dice el verso 12 del capítulo 4 de Efesios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, de Cristo. Pero ¿qué sucede con esto? Con la restauración, Dios te quiere decir, quiero restaurar a ustedes, pero para que ustedes reedifiquen. Número 1, ¿cómo está su comunión con Dios? Hablando del tabernáculo, nosotros somos el templo, sí, pero ya nosotros no nos reunimos, mejor dicho, ese tabernáculo es un lugar, no es la estructura, ni siquiera son las 4 paredes, usted es esa arca del pacto, usted es el tabernáculo, donde quiera que usted va a la presencia de Dios. Y cuando usted es restaurado, entonces el Señor dice, ahora voy a reedificar mi iglesia. Ahora voy a transformar, voy a posicionar mi iglesia. ¿Qué sucedió? Que Dios necesita restaurar el sacerdocio. Muchos que son cabezas de hogar, que son padres de familia, madres de familia, abuelas, etcétera, etcétera. Y aún los hijos entran de esa restauración. Porque los hijos tienen que romper la maldición de sus antepasados. Aquella maldición que, por ejemplo, el abuelo que era borracho, el padre borracho, y entonces el hijo, ahora imagínense, también quiere ser. No hay que romper con esa maldición ancestral, generacional. Entonces, Dios está hablando de restauración. Cuando algo es restaurado, algo es mejorado, mejora la condición o la calidad de algo. Samuel se levantó como un profeta emergente. ¿Para qué? Para destruir los antidiseños del enemigo en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Cuando se levanta Elías, igualmente. Cuando se levanta Eliseo, igualmente. Así que Dios está hablando que es tiempo que la iglesia, ay, aquí es tremendo, salga de las 4 paredes. Porque el reino está en la iglesia. El reino no son estas 4 paredes. El reino es usted. Y usted tiene el poder, diga conmigo, poder del rey para gobernar. Para toda potestad es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Así que si esa potestad le ha sido dada a usted, usted tiene que comenzar a hablar lo que el Padre quiere que usted hable, conforme al propósito de él. Ahora escuche bien. Dios tiene que levantar profetas que hagan un anuncio profético para traer al pueblo. Número 1, arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Y número 2, para que el pueblo se convierta de sus malos caminos. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel perdía tantas batallas? Porque cuando el Señor le hablaba de primicia al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no estaba pendiente de Dios, sino de ver qué adornito o qué cosa ellos hacían para colocar en su tribu, en su casa. Y llegó el momento donde tenían que tomar la tierra y ellos no estaban preparados. Y comenzaban a perder la batalla. Entonces lea Malaquías, capítulo 3. Y entonces el Señor le decía, vosotros la nación me habéis robado. Señor, pero si nosotros te adoramos, te alabamos, sí, pero este pueblo de la vez no honra, su corazón está lejos de mí. Ustedes me conocen a mí, que soy Dios celoso. Y el Señor comenzaba a hablarle por boca de sus profetas. Al sacerdocio le hablaba claro y raspado. Le decía, no junteo, no unáis con mujeres extranjeras. Y lo primero que hacían era irse a buscar una mujer extranjera. Y el Señor le decía, yo soy Dios celoso y yo estoy velando por ustedes, pero ustedes van a tener consecuencias si hacen
tuvieron la consecuencia. Recuerdo una oportunidad, dice que tuvieron que despedir a las mujeres con sus hijos, porque los sacerdotes se habían contaminado y habían tomado mujeres extranjeras y se habían unido con las naciones extranjeras. Pero Dios levanta a Samuel, como levanta hoy en día sacerdotes que hagan pacto con Dios entre ellos y el pueblo. David fue uno de ellos como rey, hasta que llegó un momento donde dijo: ya no podemos seguir pecando, tenemos que ir y limpiarnos de pecado. Escuchen bien. Y con la restauración, que significa restablecer, restituir, levantar, restaurar, volver algo o alguien al diseño original, según Amós 9:11, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice en el libro de Amós, capítulo 9, verso 11, dice: en los postreros días restauraré el tabernáculo caído de David que está caído, y reedificaré sus ruinas como en tiempos antiguos, como en tiempos pasados. Escuche bien. La iglesia desde el comienzo, desde su origen, la iglesia caminó con una misión, con un propósito, con una línea. Por eso que nosotros, cuando estamos haciendo el ritmo de Dios, no podemos desenfocarnos de nada. Aquí te van a ofrecer cosas que van a parecer atractivas. Te van a decir: mira, pero tú tienes este trabajo de lunes a lunes, un sueldo de 15,000 bolívares. Tú dices: wow, pero ¿cuánto me voy a ganar 15,000 bolívares? Parece, la oferta parece buena. De pronto te va a llegar alguien, una muchacha que te va a decir: mira, pero ¿qué tiene esa que no tengo yo? Escuchen bien, jóvenes. Y ahí es cuando ustedes van a tener que hacer como José. Van a tener que correr y van a tener ustedes que, por el reino de Dios, decir: yo decido servir a Cristo. Yo no voy a caer en manos de Jezabel. Elías estaba claro y Elías dijo: yo no le voy a entregar mi cabeza a Jezabel, pero yo me voy a subir el monte. Él se metió en una cueva, pero ¿saben qué? Esa cueva es la representación del monte. Muchos exegetas dicen que Elías lo que subió, así como hizo Moisés, a buscar la presencia para que Dios le diese directrices nuevas. Pero Elías huyó, sí huyó, pero huyó de la tentación, huyó del pecado. Hay veces donde el enemigo te va a ahogar, va a correr por tu cabeza. Tú vas a tener que ir al monte de Dios. Como Dios le dijo a Dios: suban al monte, le dijo el profeta. Porque el profeta le dijo al pueblo: suban al monte y traigan madera. Es decir, dejen de ser tan ociosos. Vamos a trabajar para el reino, pero si vamos a trabajar, vamos a hacerlo todo. Porque esto no es del apóstol, esto es de todo. Y entonces hay que subir al monte. El monte de Dios simboliza el monte Sión. Ya no era el monte Sinaí, no era el monte Sión, simbolizaba el monte donde ellos iban a buscar provisión. A veces nos quedamos solamente en la visión. A veces solamente nos quedamos vislumbrando la visión. Pero ¿qué estamos haciendo para que eso llegue? Samuel se levantó como un profeta emergente y dijo: yo no voy a permitir que en Israel se levanten Baales, se levanten ídolos, se levanten profetas a profetizar en contra de esta nación, como tenemos que levantarnos nosotros. No podemos permitir que se levanten líderes de nuestra nación que quieran aprobar el matrimonio igualitario. ¿Dónde están los Samueles? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde está la gente que va a sacar adelante este país?
y el poder para ir ante los reyes. Es más, dice la palabra que oremos por los reyes para que gobernemos, para que ellos podamos vivir quieta y reposadamente y ellos puedan gobernar con justicia y verdad. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos orando por Venezuela, estamos haciendo un vallado, levantando vallado, estamos trayendo restauración. Viene la reforma de Dios para la iglesia. Se levanta un nuevo orden de sacerdotes como Samuel. Se levanta gente, es más, dentro de las familias, se levantan padres de familia que quieran dar, impartir, que quieran levantar a sus hijos por el camino del Señor. Y esos hijos se van a levantar y van a ser los alcaldes, van a ser los gobernadores, van a ser jueces, van a ser concejales, van a ser los profesionales. Ya esos hijos van a transformar esta nación, pero es necesario que se levanten hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer una línea, a marcar una pauta, hombres que sean restauradores de portillo, reparadores de calzada. En cambio, el sacerdocio nuevo trae orden. Lo anterior, el sacerdocio viejo, lo que trae corrupción, lo que trae pobreza, lo que trae es oscuridad. Pero un nuevo sacerdote, cuando se levanta, trae revelación, trae visión, trae libertad, trae liberación. Si no lea Ezequiel capítulo 22, verso 26, 1 Samuel 2, versos del 27 al 35, es necesario cambiar de sacerdocio a causa del pecado. Es tiempo de que se levante una nueva generación. Entonces, allí cuando se levantaban los sacerdotes venían al pueblo y le decían: ahora vamos a presentar las ofrendas, ahora vamos a presentar las primicias, ahora vamos a traerle a Dios. Y el pueblo corría a traerle a Dios. ¿Por qué? Porque parte de la restauración es cuando usted y yo, en agradecimiento, le traemos a Dios, se nos presentamos. Lo que Romanos 12, versos 1 y 2 está hablando, que nos presentemos en sacrificio vivo. Sacrificio no es lo que hacen los católicos, caminar 100 metros de rodillas. No. Sacrificio vivo quiere decir una vida consagrada a Dios, de santidad a Dios. Y cuando ellos venían ante el sacerdote para que bendijera su ofrenda, para que bendijera su semilla, para que ellos bendijeran la obra de su mano, lo hacían en una actitud de agradecimiento a Dios. Entonces, con la restauración viene la reforma, pero con la reforma de Dios hay reedificación. ¿Por qué reedificación? Le voy a decir algo que es reedificado. Mire, usted ha visto esas construcciones que usted ha visto que tienen años y años y vienen los albañiles, tienen que tumbar los pilares, romper las bases y hacer un fundamento nuevo. Eso es reedificar. Cuando usted reedifica algo, si es posible, usted lo tumba todo y lo hace de nuevo. Usted está haciendo, levantando un nuevo fundamento. ¿Sabe qué tiene que ver eso con la iglesia? La iglesia tiene que ser reedificada. Porque nosotros tenemos conceptos del mundo que cuando venimos a la iglesia, cuando venimos, hay cosas que no entendemos, pero ¿por qué hay que llenar? ¿Por qué hay que dar? ¿Por qué hay que traer la experiencia? ¿Por qué hay que traer un barco? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer aquello? Porque usted tiene que ser transformado, cambiado. Cristo lo dijo fácilmente: el hombre mío tiene que romperse. Escuche, hay que romper el enemigo. La gente que viene del mundo, es más, gente que viene de la tradición y de la religión, dice: pero ¿por qué yo tengo que dejar de comer a animar? Los hebreos sabían que si ellos animaban, ahí estaba la semilla
ahí estaba garantizado de que ellos iban a tener 12 meses productivos en el año de su cosecha, les iba a ir bien, Dios iba a prosperar la obra de sus manos. Los hebreos sabían que tenían que ir al sacerdote con un presente. ¿Usted sabía eso? Es más, le voy a decir algo. Cuando un joven quería desposar a una joven con el padre de su casa, ¿qué tenía que hacer? Llevarle un presente, llevarle un anillo, no un anillo, y no el anillo de compromiso. Tenía que llevarle oro, plata, alhaja, piedra preciosa, dinero, para que cuando el muchacho se presentara ella diría, bueno, de una familia próspera, de una familia, vamos a poner al muchacho a prueba, a ver si pasa la prueba. Vamos a ver si el muchacho, si de verdad es lo que dice, porque muchos de ustedes ven una camioneta nueva y cuando usted viene a ver, ay no, pero es que este muchacho es un flojo. Este muchacho no cocina, no lava. Usted sabe. Cuando usted mira a ver, usted dice, no, pero este muchacho solamente el traje. No. Me quita el traje. Este muchacho dice, el padre de familia cuando lo ve, no, pero este muchacho tiene algo importante. Tiene temor de Dios. Ama a Dios. Es un muchacho conforme al corazón. Es un Samuel, es un Elías. Es un muchacho que viene más bien para ser de bendición. Entonces sí lo quiero para que sea parte de mi familia y parte de mi casa. Eso era lo que hacían los hebreos. Los hebreos sabían que ellos no podían mezclarse con cualquiera. Ellos tenían que ser del linaje. Como usted y yo, como Dios quiere que así sea. Usted va a emprender un negocio, no se asocie con cualquiera. Escuche palabra de Dios. No agarre a cualquiera para montar una empresa. Tiene que ser un hombre, diga que con una ingeniería de Dios. O sea, que tenga ideas creativas del reino de Dios. Que tenga el ADN del Padre. Que sea un hombre visionario, pero también un hombre humilde de corazón. Un hombre servidor. Escuche bien, un hombre temeroso de Dios. Pero quiero hacer esto. Como en los días de Samuel, hoy en día estamos viendo que todas las señales proféticas se están cumpliendo. Dice la palabra que habrá hombres amadores de sí mismos, falsos maestros, falsos profetas. Muchos tratan de manipular al pueblo, pero escuche bien y entiéndase bien esto. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y voy a soltar esta verdad. Cuando hace semanas atrás, días atrás, yo enseñaba acerca de lo que era el pacto financiero. Y lo hablaba en una iglesia, que no es como lo enseña. Cuando la palabra habla de pacto, y sobre todo lo que tiene que ver con finanzas, era para la casa de Dios. Para la casa. Es decir, para la compra del terreno del Ministerio Apostólico Morada de Dios. ¿Se pueden hacer pactos financieros? Sí. Porque eso es para la casa de Dios. Entonces no es para la radio. Escúchenme, no es para la televisión. Es para la casa de Dios. Muchos dicen, traer su diezmo a la radio. No, eso no es el orden. El orden de traer los diezmos, la ofrenda al alfolí. Y ella paga el alimento en mi casa. Y probadme ahora esto. Los tesoros, ¿sabe? Conoce la escritura. Entonces, cuando estamos hablando de esto, entonces Dios levanta a un Samuel. Dios quiere que tú te levantes. Dios está esperando para que tú te levantes por tu familia. Dios está esperando para que tú te levantes por tu casa, por tu hogar, por aquellos que todavía que están recibiendo la palabra del Señor, pero que todavía están bajo promesa, que ellos tienen que llegar, ellos tienen que, esto les tiene que ser revelado. Ellos tienen que ser hijos. Y si hijos, herederos, si herederos o herederos con Cristo, no te puedes conformar solamente con ser salvo tú y tu casa. ¿Tu casa qué? Necesita ser salva. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere que vayas y lleves el reino. Dios quiere que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
decía la hermana Génesis, que debemos darle a Dios lo mejor, y agarraban lo mejor de su fruto, lo más grande, lo más bonito, y lo traían para dárselo a Dios, no al hombre. Escuchen bien, no al sacerdote. Yo lo traía al sacerdote porque tiene que haber alguien. El sacerdote es representante de Dios. En este caso aquí es el apóstol, el pastor, pero el sacerdote era el que recibía. Pero ya ellos habían consagrado a Dios. Entonces, ¿qué hacía? El sacerdote venía y ofrecía. Cuando usted hace esto, usted está reprendiendo al devorador. Usted lo está echando fuera de su finanza. La semana pasada yo le decía de que si usted está esperando algo de parte de Dios, hágalo. No espere que llegue la pastora o que llegue un hermano y que le diga, hermano, traiga la ofrenda, traiga la primicia. Escuche, algo se va a romper por esto. Y esto es para cerrar. Algo se va a romper. Cuando usted le trae a Dios, yo quiero que usted se ponga sobre su pie. Cuando usted le trae a Dios y ponga su corazón, número uno, Dios necesita restaurarlo. Número dos, Dios necesita transformarlo. Es decir, reedificar, hacer una reingeniería en su corazón, en su vida, para que usted pueda obedecer a Dios, aún sin entenderlo. Y número tres, para que usted pueda traer a Dios. Usted pueda traer a Dios. Lo mejor de su vida. ¿Cuáles son esas cosas que usted necesita cambiar? Que usted y yo necesitamos cambiar. Vamos a traerlas. Vamos a decirle, Señor, cambia en esta mañana. Quiero que tú me transformes. No quiero ser el mismo, no quiero ser la misma de antes. Señor, yo te estoy adorando, pero quiero servirte aún más. Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida de una forma sobrenatural. Señor, quiero cambiar. Señor, quiero, ayudar a transformar este país, esta nación, pero tengo que comenzar por ser transformado. Es decir, en mí tiene que haber un proceso de metamorfosis, donde cuando el cambio comienza adentro, iglesia, escucha, entonces Dios te va a transformar para que tú cambies a otros. Y Dios te va a prosperar. Y todo lo que enfrentas prosperará. Porque el Espíritu ha prometido, el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero es necesario que se levanten nuevos padres que puedan dar paternidad a sus hijos. Es necesario que se levanten sacerdotes, ministros del altar, temerosos de Dios, para que entonces los falsos profetas y los falsos maestros sean descubiertos y sean avergonzados en medio de la iglesia. Es necesario que se levante una nueva generación de jóvenes, pero jóvenes con pasión, jóvenes con excelencia, jóvenes que tengan entendimiento, revelación de quiénes son en el reino, para traer a otros al reino de Dios. Dice la palabra que se levantó Samuel, pero Dios te va a levantar a ti en esta mañana. Te va a levantar para que tú seas un Daniel, para que tú seas un José, para que tú te levantes por encima de las circunstancias. Yo no sé si te ha menospreciado, yo no sé si esta semana tú has estado esperando una respuesta de Dios. De repente tú estás esperando que tu familia sea cambiada, que llegue a los pies de Cristo, al reino de Dios. Comienza a declarar, así como hizo Ezequiel. Y luego, hombre, profetiza sobre ese valle de hueso seco y vivirán. Levántate, porque dice la palabra, aleluya, que la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Tú tienes que levantarte, tienes que incomodarte. Quizás esa situación no está conforme, quizás con ese sueldo, con ese salario, tienes que levantarte, pero comienza a subir al monte de Dios, comienza a consagrar tu vida a Dios, comienza a entregarle lo primero y lo
para traer a Dios una ofrenda del corazón. Padre, yo bendigo este pueblo. Bendigo, Señor, este ministerio. Bendigo, Señor, la pastora Anzomeri, Padre, de Quevedo y también. Bendigo, Señor, a cada joven y a cada padre de familia, Señor, a cada madre de familia en esta mañana. Y declaro que este pueblo, Señor, recibe 1000 veces más en este siglo y en el venidero. Que ellos como pueblo agradecido, Señor, traen a ti lo mejor para tu gloria y honra. Gracias por bendecirnos, gracias por sellarnos con tu Espíritu y por hacernos en una